¿Cuántas veces has sentido que tienes una pasión increíble, pero no sabes cómo convertirla en algo grande? ¿Cuántas ideas han pasado por tu cabeza sin llegar a concretarse porque el miedo, la incertidumbre o la falta de claridad te detienen? ¿Es posible vivir de lo que realmente amas sin renunciar a la estabilidad? El camino del emprendimiento está lleno de dudas, obstáculos y momentos de frustración, pero también de descubrimientos, aprendizajes y recompensas. Para muchos, la diferencia entre quedarse soñando y hacerlo realidad está en atreverse, en dar ese primer paso con convicción y encontrar las herramientas correctas para construir un negocio exitoso a partir de una pasión. Este es el caso de Andrea Peña Ramos, empresaria y fundadora de Fit78, una marca que ha revolucionado la industria del fitness al fusionarse con el arte y el diseño. Con más de una década de experiencia, Andrea ha demostrado que convertir una idea en un negocio sostenible no solo es posible, sino que también puede cambiar tu vida y la de quienes te rodean. En este episodio hablamos sobre cómo identificar oportunidades dentro de lo que te apasiona, los retos de emprender sin certeza, la mentalidad que necesitas para destacar en un mercado competitivo y cómo mantener la motivación incluso cuando el camino se complica. Si alguna vez has sentido que tu pasión podría ser algo más grande, pero no sabes por dónde empezar, este episodio es para ti. No te dedicaste a lo que mucho de tu círculo quería, sino que te fuiste completamente por otro lado, algo que de verdad te apasionaba. Y justamente quiero empezar por ahí, bueno, por el principio, y es, ¿en qué momento te imaginaste que ya ibas a estar al frente de Fit78? Y no te lo pregunto si desde niña, sino cuando estuviste en Nueva York, cuando estabas haciendo las prácticas. ¿En qué momento ya empezó a tomar como realidad esto que tenías plasmado? Sí, en realidad fue un proceso que fue lento y sí tuve yo una etapa en mi vida por la que muchos jóvenes pasan, de eso de no saber ni por dónde ir, ¿verdad? O de qué es lo que quiero hacer con mi vida, de no saber ni qué quieres hacer con tu vida. Fue un proceso largo y pasaron, siempre platico yo la historia, como conectando los puntos de por todo lo que pasé antes de llegar ahí. En realidad, así la idea en concreto de Fit78 fue algo que surgió ya hasta mi etapa laboral como abogada. Yo ya que estaba trabajando como abogada, que empecé a hacer ejercicio más así en cuanto a fitness, porque yo toda mi vida fui bailarina de ballet, siempre estuve muy enfocada en la danza, siempre fui muy deportista, muy atleta, iba al gym y todo, pero no era mi prioridad siempre fue la danza. Pero en el momento que yo empiezo a trabajar en una empresa, trabajé en farmacias del ahorro en corporativo, trabajé en de acero también en corporativo. En ese momento que ya tenía yo un horario laboral estricto de 8 horas al día, de irte a sentar a un escritorio, pues yo sí busqué ya otras opciones de ejercicio además de la danza. Entonces iba al gimnasio todos los días en la mañana, y también iba al yoga, nadaba, hacía de todo. Y fue que yo caí en cuenta que había un gran hueco en esta industria del fitness, que en esa época, pues serán hace unos 7, casi 8 años, hace 8 años, todavía no existía este boom de lo que es el fitness boutique, ¿verdad? En donde tú vas y en una hora haces todo, ¿verdad? Entonces, imagínate que yo un día iba a nadar, otro día hacía spinning, otro día hacía pesas, otro día iba a yoga, a otro lugar. Entonces, era como, ¿por qué no puede haber algo que en un solo lugar hagas todo en una hora? Y me estresaba mucho el tema musical, ¿verdad? Que ahora ya muchos métodos de fitness son musicales. No necesariamente son al ritmo de la música, pero son musicales. Fit78 sí es al ritmo de la música. Entonces, a mí me desesperaba un poco de que esto pudiera ser mucho más divertido, mucho más dinámico y pudiera retarme también mentalmente, no solamente físicamente. Eso era algo que yo
pues si tú retas también a la gente mentalmente cuando hace ejercicio, pues ya es un 2 por 1, trabaja su coordinación, lo mantienes picado, lo retas y eso hace que siga y siga y que vuelva, o que siga y que vuelva, o que de plano se desespere por su personalidad de no querer esforzarse más. Entonces, eso fue cuando yo estaba trabajando en estos corporativos y que yo iba a gimnasios, hacía de todo porque no encontraba algo que me encantara o que yo sintiera que fuera completo. Ahí fue donde yo empecé a querer desarrollar esta idea de lo que hoy en día es Fit 7-8. Pero ahorita mencionas algo muy importante y lo recalco con que dices que antes como del boom, de que no sé si en pandemia se aceleró, pero como que se empezó mucho a... Y antes de pandemia, como que cada quien abría un nuevo tipo de centro fitness, pero como que ya nada más por inercia, como que no había una razón en específico. Y ahorita que mencionas esto, que en verdad viste la razón con el propósito de que querías que todo lo que hacías en diferentes áreas se juntara, creo que fue un propósito que de verdad se mantiene a través del tiempo y sobre todo que lo vimos más que nunca hoy, que es la típica excusa o de las principales cuando vas a empezar en el fitness de no tengo tiempo. ¿Viste por ahí esa barrera de un poco de entrada o en qué te guiaste más? Sí, sí tienes mucha razón en que se aumentó mucho todo este tema del fitness boutique antes de la pandemia. Fue como 2 años antes de la pandemia que se empezó a saturar el mercado y que cualquier persona cualquier persona pensó tener la capacidad o simplemente como viendo que era un buen negocio, simplemente por inversión, de abrir un centro de fitness, pues empezaron a haber muchos spinnings, empezó a haber muchos estilos tipo bootcamp, de HIIT, pues de muchos estilos. Cada quien quiso empezar a desarrollar su marca, ¿verdad? Pero no necesariamente un método. Sí creo que tiene que ver mucho el tema del tiempo, que la gente ya busca algo rápido, que tú vayas y en una hora hagas todo. También el tema de la experiencia es muy importante, que por eso los gimnasios grandes como los clubs, donde tú tenías todo, las pesas, el spinning, el yoga, tenías todo ahí, empezaron como a pasar de moda. ¿Por qué? Porque esos lugares no se especializan en nada. Entonces, ¿tú qué vas a buscar? Si tú quieres hacer una clase de yoga, pues tú quieres ir a un centro de yoga donde se especialicen en yoga y no a un lugar donde hay de todo, pero no se especializan en nada. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, pues empezaron a surgir todos estos fitness boutiques especializados en algo, especializado en bootcamp, especializado en spinning, especializado en tal. Aquí el gran diferenciador de Fit 7-8 es que es un método completo, o sea, que sí estamos especializados en que es un método enfocado en la mujer y que desde su creación se pensó en que se trabajara todo y que se consiguiera como resultado en la mujer un cuerpo compacto, tonificado, fuerte y muy importante, siempre digo, femenino, ¿verdad? Porque podrá haber muchos métodos, que no es que uno sea mejor que otro, pero cuando tú desarrollas un método, todo lo que tú haces tiene que estar en la mira a conseguir el resultado que tú prometes, ¿verdad? Entonces empezaron a haber muchos centros fitness que yo pienso que no están, que su metodología no está desarrollada a qué cuerpo quiero crear, ¿verdad? A qué resultado quiero darle a mi consumidor. Entonces, Y de hecho muchos de estos centros, aparte, quieras o no, entraba un poco la barrera económica de que tal vez tenía todas las instalaciones, pero era un upgrade de lo básico. O sea, tenías que ir escalando. Sí. Esto que mencionas me llama mucho la atención de lo estético. ¿Crees que lo traes un poco de toda tu vivencia en el ballet? Claro, totalmente. Totalmente todo este tema de lo estético es algo que yo traigo arrastrando del ballet.
hasta se pudiera decir, por no decir que Fit 78 te va a crear un cuerpo de bailarina, porque no, ¿verdad? Porque las bailarinas por lo generalmente sí tienen un cuerpo muy estético, pero por lo general sus brazos no son tan fuertes o pues ciertas cosas que en Fit 78 sí se trabajan. Sí traigo yo mucho de ballet en mi método, pero también mucho de pilates, traigo mucho de... Yo estuve como entrenadora del equipo nacional de gimnasia y vi cómo entrenaba un atleta de alto rendimiento. Entonces también entrenamos muy bien la fuerza, una fuerza inteligente que te va a crear potencia, te va a crear power en tu cuerpo, que ahora se le llama una fuerza funcional, o sea, no solamente es estar súper fuerte y verte súper mamey, sino que sea una fuerza que te dé un cuerpo funcional, que te sirva para tus actividades diarias, que te puedas mover. Claro, es como de alzo una tonelada en una máquina de gimnasio que no tiene ninguna aplicación en la vida real, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí. Es lo que ahorita, o sea, el entrenamiento funcional es algo que se pasa realmente a, tal vez no a todo lo que realizas en tu día a día, pero a muchas cosas, o que tiene una habilidad pues más allá. Esto que mencionas del ballet, ¿desde cuándo entras? ¿Cuánto tiempo estás? ¿Y no viste tal vez seguir algo profesional en el ballet? Yo bailé de ballet desde que tenía 3 años y así lo hice ininterrumpidamente hasta los, yo creo, 27. Seguir yo mi carrera de bailarina, sí, claro, fue un sueño que yo tuve. Yo de niña soñaba con ser bailarina de ballet. A mí siempre me preguntabas qué quería ser de grande y yo decía bailarina de ballet. O sea, era mi sueño, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que son carreras, las carreras artísticas, que requieren de mucho talento, ¿verdad? Y que hay que reconocer, yo era buena bailando ballet, pero no era la mejor. Y me encanta decirlo porque hay que aceptar, ¿verdad? Yo era buena, pero nunca fui la mejor. Entonces, pues para sobresalir en eso, pues tienes que ser la mejor, ¿verdad? Entonces es como cuando tú vas a emprender algo, me encanta mencionar esto, que tienes que cumplir con 3 cosas. Uno, tienes que ser la mejor del mundo en eso. Otro, que tiene que ser algo que te súper apasione. Y otro, que sea rentable, ¿verdad? Tal vez no me fui por el lado de ser una bailarina de ballet profesional, pero sí pude haber pensado en poner una academia de danza. Pero yo sabía que no iba a ser la mejor en eso. Entonces, por eso empecé a irme más por el lado del fitness, porque sabía que podía ser la mejor en eso, por todo mi background, por toda mi trayectoria, por mi físico. Tal vez nunca fui en el ballet la que bailaba más bonito, pero siempre fui la que tenía las piernas más bonitas. Siempre fui la que tenía, en el ballet se le llama las mejores condiciones, la que tenía las mejores líneas, el cuerpo, todo. Pero, ¿en ese momento ya lo sabías o te diste cuenta Yo después? lo sabía, mis maestros siempre me lo decían. Sí, y siempre era Andrea la de las piernas bonitas, Andrea, o sea, la de las líneas hermosas, o sea, eso siempre lo fui. Entonces, tal vez no era la mejor bailarina, pero sí era la del cuerpo más bonito en el ballet, ¿verdad? Entonces, en todo este tema del fitness, pensé que si es algo donde puedo ser la mejor del mundo, o sea, por lo menos tienes que pensarlo, ¿verdad? Es algo que me encanta, me apasiona. Yo siempre he sido una vida muy activa. Para mí, la actividad física yo la hago diario. Ahorita estoy embarazada, tengo ya casi 8 meses de embarazo y no hay un día que no me haya activado. O sea, ya es tan parte de mí. O sea, el hacer ejercicio es algo que es súper parte de mí. Y lo otro es que sea rentable, que esto es algo muy, pues muy importante platicarlo por todos aquellos que quieren emprender, siempre ver que sea algo que te pueda retornar, ¿verdad? Que tal vez si yo al principio tenía una idea de abrir un gimnasio muy grande, con varias actividades, que pudiera haber a lo mejor varios maestros a la vez, y luego te das cuenta que por ahí no va. En mi visita que yo hice a Nueva York, cuando me fui un mes antes de abrir Fit, me fui literal a estudiar todo esto de los fitness boutique, porque ahí ya era un boom, en México todavía no. Te dabas cuenta como en un espacio diminuto
meten a 30 personas en la clase. Como su recepción es pequeña, su salón es grande, es un maestro para todos, entonces te empiezas a dar cuenta de detalles tan importantes que debes tomar en cuenta para ser rentable. Entonces, pues todo esto es lo que se tiene que tomar en cuenta cuando tú buscas emprender y tener un negocio exitoso. Esto que mencionabas anteriormente de que eras buena, pero no la mejor, que mencionas mucho que se da en estos como área de arte de ballet. O sea, ¿consideras que ya no se puede mejorar? O sea, ¿consideras que ya se debe de traer un poco ese talento natural, al menos en el ballet? Totalmente. El talento es algo que sí se requiere en el ballet y en muchos deportes. Eh, sí, hay un libro que yo leí que se llama Talent is Overrated y te cuenta cómo pues muchos grandes atletas, por ejemplo, te cuenta el caso de las tenistas, las hermanas, se me fue el nombre de las hermanas, estas tenistas, que sacaron una película hace poco de ellas. Te cuenta de Mozart, te cuenta de gimnastas, te cuenta de varios atletas que llegaron muy lejos y el libro lo que dice es que el talento es overrated, o sea, que está sobrevalorado porque la historia detrás de todos estos atletas es que desde súper chiquitos los estuvieron entrenando muy fuerte, incluso muchos de ellos sus mismos papás. Pero yo sí pienso que totalmente sí se requiere talento porque se requiere cierto físico para sobresalir en cada uno de los deportes, ¿verdad? Y no significa que, por ejemplo, no significa que para ser basquetbolista, o sea, que los basquetbolistas sean altos, pero los altos van a sobresalir en el basquetbol. O que las niñas chaparritas con cierto cuerpo más fino, ligero, pero fuerte, van a sobresalir en la gimnasia. O sea, entonces sí se requiere cierto físico para cada deporte, totalmente sí, sí se requiere de talento, para la música, para todo. Claro, o sea, por más que diga un libro, no hay como vivirlo y tú que lo viste de primera mano, como es al Sí. menos en el ballet. Bueno, a la vez del ballet, estudias Derecho. ¿Por qué estudias Derecho? ¿Qué te llamó la atención en ese entonces? En la carrera, pues siempre cuando yo siempre sí era de que, ajá, de chiquita me decían, ¿qué vas a hacer de grande? Voy a ser bailarina, pero también siempre era la niña altanera, la niña que siempre argumentaba, me encantaba hablar en público, siempre fui buena en oratoria, entonces sí era como mi carrera a seguir, eh, la abogacía. Me encantó mi carrera, siempre que me entrevistan, sí menciono eso, que me encantó mi carrera, saqué muchas cosas buenas de haber estudiado eso, como me dio una mente muy estructurada, me enseñó mucho a negociar. Entonces son muchas cosas que mi carrera me han servido para llegar a donde estoy ahora con mi emprendimiento de Fit78. Uh-huh. Anudado a eso, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? Durante más joven, de niña, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? En mi familia siempre fueron, pues es como siempre fue exigente, ¿verdad? Eh, Siempre, pues tuve padres muy amorosos, o sea, siempre me motivaron, también muy apoyadores. Si yo quería ser bailarina, ellos me hubieran apoyado también, ¿verdad? Este, y, y pienso que sí es un rol muy importante también de los papás el desarrollar los talentos de los hijos, porque pues tanto yo como mis hermanos, pues siempre estuvimos en clase de algo, ¿verdad? Siempre estuvimos yo en ballet, mi hermano en básquet, o sea, como que el desarrollar los talentos de tus hijos, el que tus hijos coman bien, el que tus hijos sobresalgan en una actividad es súper importante para su autoestima y creo que ese papel de los papás es muy importante, que ayuden a que sus hijos descubran cuáles son sus talentos. Creo que mis papás lo hicieron muy bien conmigo. ¿Cuánto tiempo ejerces derecho? ¿Cuánto tiempo en sí te enfocas en la carrera después de graduarte? Fueron 3 años, sí, 3 años.
Hoy en día, ¿cómo ves esa experiencia que estuviste elaborando? Pues sí, fue una experiencia que me enseñó muchísimo. Siempre cuento, por ejemplo, en Farmacias del Ahorro, yo era la encargada de revisar todos los contratos de arrendamiento. Entonces, pues siempre que voy a firmar un contrato de arrendamiento de una sucursal o así, pues ya soy experta en negociar, ¿verdad? También en De Acero, la verdad sí fue una experiencia que me enseñó, pero que también me ayudó a darme cuenta de que esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Fue como una etapa de mi vida de mucho, lo que te decía, que yo tuve una etapa muy larga en mi vida. Para mí no fue rápido el, ay, voy a hacer esto y estaba tan convencida yo de lo que iba a hacer luego de graduarme, ¿verdad? O incluso antes de haberme graduado. Para mí sí fue una etapa de, hasta le pudiéramos llamar perdición. O sea, yo sí tuve una etapa de no estar contenta con mi trabajo, de sentir, esto es la vida, esto es la vida, o sea, revisar contratos, venirme a la oficina así vestida, o sea, como que no, fue una etapa que me hizo cuestionarme mucho qué es lo que quería para el resto de mi vida. Para mí ¿Qué- fue por eso tan importante esta ¿Existe un etapa. momento como del campo laboral que tú recuerdes que digas, esto ya fue hasta aquí me di cuenta que esto no es lo que quiero? O no hay ninguno? Claro, sí, yo cuando estaba en mi último trabajo, eh, que de hecho era mucho más burocrático o más old school la segunda empresa donde estuve. Entonces imagínate que eran tonterías como que yo revisaba contratos y palabritas de que, ay, voy a poner un ejemplo, pero haz de cuenta, en lugar de para, debe ser, no sé, otra palabra rimbombante, o sea, como que correcciones que yo revisaba un contrato y luego me lo revisaba mi jefe y eran como, pues es lo mismo, o sea, me estás cambiando la palabra por algo que significa lo mismo, que en realidad, pues lo que tú buscas cuando alguien lee un contrato es que le entienda, lo que no le entienda, ¿verdad? Pero, pues bueno, total. Eran como muchas cositas así. También eran otras cuestiones como mucha burocracia, mucho old school, de que mandabas un mail y ¿por qué no pusiste al director primero? O sea, cosas así que eran, que yo me cuestionaba mucho de, ay, como que eran tonterías. Y para mí eso fue de, es que no, o sea, no quiero estar haciendo esto toda mi vida, para nada. O sea, me aburría el estar sentada, no me retaba, o hacía mucho lo mismo y yo quería más reto. Y cuando lo exigí, pues como que no les pareció. O sea, yo hablé con mi jefe y le dije que quería que me pusiera, que si me podía pasar un trabajo más retador. Y como que no le pareció que se lo pidiera. Y a partir de ahí, como que, pues ya, fue de, esto no es para mí, ¿verdad? Ujú. Así Otro, fue. otro gran momento que me llena como mucho de inspiración de tu historia es, muchas personas a veces tenemos miedo de tomar decisiones, no tan grandes como el hecho de tal vez ya tener un lugar en cierta empresa que queremos, o tal vez entrar a algo por simplemente mucha presión que tenemos, o de qué va a pasar si me salgo de esto que todo el mundo, toda mi familia piensa que quiera. En tu caso, ¿cómo fue ese momento que decides renunciar a este gran trabajo donde estabas haciendo tus prácticas, un poco de tal vez ya tener algo asegurado? ¿Y cómo lo viviste con tu círculo cercano? Te voy a ser súper honesta, no renuncié de mi último trabajo, me despidieron y me despidieron justo por esa conversación que yo tuve con mi jefe, de que le exigí, no le exigí, sino platiqué con él, le dije que estaba aburrida, que si me podía pasar trabajo más retador, que a veces todo lo que te comenté ahorita, ¿verdad? De que cosas como que cambiar palabritas en contratos o de quién va primero cuando copias en el correo, que se me hacía como medio tonto, como que yo tuve esta conversación con él porque yo ya estaba muy desesperada y él lo tomó como una, o sea, como pues no, entonces me despidieron, ¿verdad? Este, ¿Cómo lo tomé y cómo lo tomó mi círculo?
también fue una época que había muchos cortes, ¿verdad? Era como una época de mucha crisis, entonces pues ya como que se agarró de ahí. Pero fue muy interesante porque yo estaba muy nerviosa de que, híjole, mi papá me va a matar, de que ya me quedé sin trabajo, ¿qué va a pasar? Pues yo llegué, le comenté y me dijo, no, pues así pasa, porque como te digo, era una época que había muchos cortes, y fue de que, oigan, ¿saben qué? Ya voy a darle yo por lo mío. O sea, ya era como mi segundo trabajo y ya era de que ya le voy a dar yo por lo mío. Y me impulsó, o sea, fue lo que te digo, que yo siempre he tenido ese gran, pues esa gran ventaja. Mi papá también es emprendedor, mi papá me comprendía y él siempre me decía, es muy importante trabajar en una empresa por un tiempo, pero siempre me decía, lo que más vas a aprender en estas empresas es lo que no se debe de hacer. Entonces, pues fue un súper consejo, ¿verdad? Yo tomé mucho aprendizaje de estas empresas donde trabajé, me impulsó a ya darle con lo mío. Fue cuando yo me fui a Nueva York un mes con mis ahorros que yo tuve pues de mi liquidación, de ese último trabajo y todo. Me fui a Nueva York, fue no un mes, me fui 3 semanas, porque yo quería absorber todo lo que había en Nueva York en ese momento con este gran boom que había de los fitness boutiques, ¿verdad? Que para mí fue de mucho aprendizaje ese viaje y de mucho autoconocimiento. Me fui completamente sola, cero que me fui de party y vamos a la fiesta, no, o sea, yo iba a lo que iba como muy enfocada a desarrollar mi producto. Y eso fue lo que hice. Yo me sentaba en el parque con mi libreta, me inspiraba, qué es lo que quiero hacer. Fue un viaje de completamente inspiración y de creación y de observar todos los modelos de negocio que había allá funcionando. Wow, a mí me da, me encanta esta historia que comentas, como este retiro empresarial, de emprendedurismo en Nueva York, que fue como de, wow, o sea, fuiste como, relatas que fue como, ¿cómo mencionarlo? Como esas escenas que luego pasan en películas de que te empieza una musiquita y todo empieza alrededor, como que fuiste adquiriendo ideas, adquiriendo inspiración. Si puedes decir como algunas de las cosas más importantes, ¿de qué cosas te diste cuenta en Nueva York? Porque según lo que me vas comentando, ahí fue como ya los toques finales, ¿no? De ya la idea que tenías. Sí, el tema de la experiencia, ¿verdad? De que la clase fuera una experiencia, de la música fuerte, de la coach hablando con el micrófono, que eran cosas que en ese momento no existían aquí, de que fuera toda una experiencia de marca, ¿verdad? Antes no existía eso aquí y ahí todo era el branding impecable de cada estudio de fitness al que entrabas, era algo impecable. Entonces, eso es algo que me traje de allá. También el tema del modelo de negocio, de cuántas alumnas por clase, de qué tipo de clases ofrecer, de la comunidad. Todo eso fue cosas que yo observé, que me traje, ¿verdad? Y algo como más personal que tuvieras que decir, uno de los mejores recuerdos o de lo que siempre me voy a acordar de ese viaje, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? Ay, híjole, ¿qué puede ser? Mm, porque también yo fui ahí a muchos lugares, pero ninguno creas que es de que esto es Fit 78 ahora. Yo fui como construyendo de acuerdo a lo que yo veía y fue que creé mi método, ¿verdad? Entonces, no te pudiera decir, la verdad, como que no se me ocurre ahorita qué fue lo que más me marcó, pero sí fue, bueno, sí te voy a contar esta historia. Yo llegué ahí y yo me estaba hospedando en pues un cuarto que renté ahí, tipo en Brooklyn, ¿verdad? Y tenía yo, pues ahí unos roomies como muy, literal, fumaban marihuana todo el día y así, eran artistas, otra vida, ¿verdad? Que yo, pues yo no tenía, ¿verdad? Y que justo en ese momento que yo iba en ese viaje, pues yo iba súper enfocada en lo empresarial.
Entonces, pues me salí de ahí y me fui a otro lado porque dije, ahorita yo vengo con una mentalidad de empuje, que voy con todo, no puedo estar rodeada de este ambiente. Entonces me cambié de lugar. Entonces fueron como mucho, iba como muy decidida, ¿verdad? Mucha decisión. Y luego regresas a México. ¿Y cómo se da esa primer sucursal? O sea, ¿cómo se da el ya tengo toda la experiencia, toda la inspiración? ¿Cómo fue ese ya pasar a la acción? Claro, yo ya cuando llegué, que ya tenía todo más aterrizado, sí fue, como que ese proceso sí fue rápido, porque ponle tú que yo dejé de trabajar, ya han pasado muchas cosas, ¿eh? O sea, eso fue el cómo arrancó, pero han pasado muchas cosas en estos 7 años que ya lleva Fit78. Ha sido mucho aprendizaje también en el transcurso. He ido pivoteando mucho y cambiando mucho el modelo de negocio. Ya tengo como muchas unidades de negocio, ya no solamente es Fit78. Pero en ese momento sí fue rápido. Ya tenía yo la idea muy bajada, trabajé con una agencia de marketing, me enfoqué muchísimo en el branding, muchísimo en crear la que es la 7-8er, ¿verdad? Que es una chava con una característica súper específica que se va a sentir muy identificada con nuestro método, la 7-8er. Se desarrolló, abrí mi primer sucursal en Plaza Nativa y fue un éxito. A partir de ahí se abrieron más sucursales, han pasado muchas cosas en el transcurso de estos 7 años que lleva. Tuve muchas franquicias, llegué a tener como 9 estudios en la República. Ahorita no, o sea, ahorita son 2, imagínate. Entonces, han pasado muchas cosas, ha pivoteado mucho, ha cambiado mucho el modelo de negocio para bien y para una mejor operación y una menos carga administrativa y más rentabilidad. Entonces, ha sido muy interesante todos los cambios que hemos tenido en estos 7 años. Pero en esa primera sucursal, digamos, en la primera clase, así que recuerdes, ¿cómo creaste esa pequeña como comunidad o cómo hiciste que fueran a ir? ¿O fueran tus amigas al principio? ¿Cómo se dio? Fue muchas redes sociales, que en ese momento las redes sociales nada que ver con lo que son ahora, ¿verdad? Pero mucho el de boca en boca, mucho amistades, sí pautábamos muchos anuncios en las redes, era algo muy único que llamaba mucho la atención. Entonces yo pienso que eso fue lo que hizo que la gente fuera. Las clases estaban muy bien hechas, la experiencia de clase era muy padre, era algo completamente nuevo para todos. Y eso fue lo que creó que el mismo de boca en boca y el mismo llamar la atención hiciera que se llenara. Después que inicias con el modelo de franquicias, ¿qué opinas? ¿Te gustó? ¿Es bueno? Y te lo comento porque ahorita todo lo que me has contado para que agarraras la idea y para que le dieras el enfoque que tú quisieras, ¿sí se pudo replicar como querías o no te gustó tanto esa parte? Fue complicado, algunas funcionaron, algunas no. Eh, Fue algo de mucho aprendizaje. El perfil del franquiciatario es muy importante, el estudiar bien la ciudad en donde se va a poner. Fue complicado porque cada ciudad es muy diferente en, en el poder adquisitivo de la gente, en cuánto cobran los estudios. Hay muchas diferencias que no permitieron que el modelo de negocio se copiara tal cual. Y lo puedo ver yo con muchos estudios de Ciudad de México que intentan ponerse acá en Monterrey y no les funciona. Porque es tan diferente cada ciudad en México. No es como Estados Eres, Unidos, como que abren muchas franquicias en muchos lugares y les funciona. Pero eres yo la aquí en tercera, México eres la es tercera persona complicado. que me dice eso, que Ujú. pasa de Ciudad de México a Monterrey en tema de franquicia. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? ¿Y lo has notado viceversa? ¿O crees que es más fácil de Monterrey a Ciudad de México? Pienso que es complicado de las dos maneras. O sea, de Monterrey a México y de México a Monterrey es complicado. Lo he visto yo en estudios de Ciudad de México que abren aquí, que no funcionan, y lo he visto con, pues,
hablando específicamente de un estudio de fitness, ¿verdad? Habrá otras industrias que funcionen, pero estudios de Monterrey que intentan abrir en Ciudad de México, no conozco ninguno que haya funcionado. Ninguno. Justamente apenas platicaba con otras personas y me comentaron lo mismo, o sea, y dicen, no, es que no sabemos qué no funcionó. O sea, como tú lo dices, creo que son perspectivas diferentes. ¿Por qué crees que en Estados Unidos sí es como más fácil, si se quiere ver de esa manera? Pienso porque el poder adquisitivo eh, y porque pues habría que estudiarlo, pero el poder adquisitivo tiene mucho que ver, que claro que el poder adquisitivo en Ciudad de México pues es mayor que aquí, ¿verdad? De hecho, se cobra más allá. Yo que también en otras ciudades tuve, no nada más en Ciudad de México. Tuve en San Luis Potosí, seguimos estando, pero estuve en Guadalajara, tuve en Querétaro, en Torreón, en muchas ciudades. Pero es muy difícil que te funcione esto si tú cobras el mes en menos de 1,000 pesos. O sea, es muy complicado. Entonces, por eso yo decidí mejor cambiar a que ya no fueran franquicias, a que fueran estudios afiliados. Entonces, yo te certifico en mis clases, te certifico como coach de Fit 78, ya tú le pones a tu negocio Chuchita Pérez como tú le quieras poner y puedes impartir mis clases. Y ya yo recibo un fee por mis rutinas que te doy mensualmente y yo ya recibo un pago por la certificación. Y así ya tú te encargas del modelo de negocio que tú quieras manejar de acuerdo al poder adquisitivo de tu ciudad, ¿verdad? Justamente te me adelantaste, Andrea. Justamente te iba a preguntar por qué últimamente diste como ese giro o ese cambio de chip. Te escuché que ya no tanto de entrenar o de dar clases, sino empezar a certificar a otras personas, a otros coaches. Ujú. Fue entonces con este nuevo modelo, digamos, si una persona quiere que lo certifiques y adquiere la certificación contigo, puede ponerle el nombre que quiera, donde quiera y cobrar lo que quiera. Sí, ya se adapta cada quien a su ciudad y yo ya no estoy con la carga administrativa y operacional y de las franquiciatarias arriba de mí, que si les está funcionando o no su modelo de negocio, de cuánto cobrar o no cobrar, o vamos a sacar este paquete, vamos a sacar esta promoción. O sea, ya no es eso, ya no es esa una carga para mí. Y digamos que después les va suministrando las rutinas o eso cómo se va dando. Sí, ellas se suscriben a un portal de coaches donde pueden ver las rutinas. Ujú. ¿Qué tal se dio este nuevo modelo de negocio a su salida y cómo ha marchado a través del tiempo? ¿Fue muy La buena cer- opción para ti? sí, las certificaciones ha sido también un éxito porque también ya el interesado no es solamente el inversionista en abrir un estudio, sino cualquier chava que quiera aprender, cualquier chava que aspira a ser coach. Entonces, pues mi audiencia crece, ¿verdad? Entonces, para mí esto es como abrir una nueva unidad de negocio de Fit 78, que ha sido muy buena y que puede crecer bastante. En el tema de... Ahorita mencionas todos estos altibajos, todos estos pivotes que se dieron. Creo que uno muy importante y uno que me llamó mucho la atención fue cuando se da el tema de pandemia, que no, a diferencia de muchos lugares o muchas industrias que tomó varios tiempo en adaptación, aquí fue casi instantáneo. Esta idea ya la traías un poco, ya tenían algo preparado, ¿cómo fue? Ya teníamos preparado por lo mismo que habíamos visto que el tema de estudios ya estaba muy saturado el mercado y que el tema operacional y administrativo era complicado y que no era tan rentable. Ya habíamos tomado la decisión de que nos íbamos a cortar en sucursales y íbamos a darle con online. Eso ya esta decisión ya se había tomado. Lo estábamos empezando a desarrollar cuando surgió la pandemia. Entonces, pues fue que pudimos salir rápido porque ya traíamos más o menos una idea y ya teníamos una plataforma online. Nosotros ya la teníamos, que es con la que yo te digo que le comparto las rutinas a las coaches o a las franquicias.
ya teníamos eso, solamente fue como abrirlo y con el tiempo lo fuimos pues mejorando y haciendo más bonito, más vistoso, más customer friendly. Eso fue lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Pues ya va más de un año, casi 2, ¿verdad? De pandemia. Y, y ha ido mejorando poco a poco, la comunidad ha ido creciendo. También tenía, aparte yo tenía esta ventaja de que yo ya tenía una plataforma digital para ofrecer las clases. También yo tenía la distribución de los trampolines JumpSport en México. Es lo que te digo, que ya no solo es Fit 7-8, sino que ya tenemos muchas unidades de negocio, que ya somos comerciantes porque somos comerciantes de trampolines, ya somos educadoras porque damos cursos, certificaciones, tenemos nuestros estudios y tenemos nuestra plataforma de clases online. Entonces, son muchas unidades de negocio. Yo ya tenía la distribución de los trampolines en México, que en su momento yo vendía mucho trampolín a mayoreo, especialmente a las chavas que se venían a certificar y querían abrir su estudio, pues ya me compraban que 20 trampolines o así. Pero todavía no explotaba la venta de trampolines a menudeo, o sea, como personal para uso en casa, porque no se había explotado las clases en línea. Entonces, cuando surge la pandemia, pues la venta de trampolines se disparó. Y pues yo tenía cómo ofrecer que te suscribieras a mi plataforma online y te compraras el trampolín para realizar las clases, que creo que tuve esa gran ventaja y ese gran diferenciador, por ejemplo, con los sitios de spinning. Pues porque ¿qué haces? Llega la pandemia y ¿qué haces? Tienes que cerrar y la gente necesita una bici para hacer las clases y pues ¿cuántas bicis tengo aquí? Pues las rento, tengo 50 bicis y pues hasta ahí llegué. Pero como yo ya tenía esa distribución, pues sí podía crecer mi comunidad. No me tuve que acortar a solo vender el número de trampolines que tenía, que fue creo que lo que le pasó a muchos sitios de spinning. Y es este cambio de que se da de los trampolines, ¿actualmente lo sigues haciendo? O sea, Claro, sí. ¿y cómo fue al inicio? Porque siempre que algo nuevo como que se hace costoso, se hace diferente de lo que ya se conoce, ¿cómo fue la adaptación de que alguien lo pudiera comprar por sí mismo? ¿Fue lenta? Sí. No tanto, porque como que la gente lo quería hacer en su casa, al principio muchas rentaron, luego la pandemia se fue prolongando, empezaron a comprar, como que al principio a lo mejor como que no sabíamos cuánto va a durar la pandemia, ¿verdad? Pero en el momento que se vio que esto va para largo, ya muchas empezaron a comprar y aparte que les gustó entrenar en su casa. También yo tuve ese problema porque al momento que yo regresé a clases presenciales, muchas no regresaron porque ya les encantó la modalidad en línea, ¿verdad? También tuve que hacer muchos ajustes, saqué un modelo de anualidad donde lo puedes comprar a meses sin intereses, he sacado opciones de formas de pago para facilitarles el pago, que no tengan que ser de contado, pero sí ha sido algo que se ha mantenido durante toda la pandemia, que en meses fuertes como Buen Fin, diciembre, se dispara la venta y que aquí tengo otra superventaja, que no solo le vendo trampolines a mis alumnas, yo le vendo trampolines a todo México. O sea, yo les surto a mi competencia. Entonces, pues ya es como es otra unidad de negocio totalmente que aporta bastante a la empresa. ¿Cómo llegaste o cómo se hizo ese deal de tú ser la distribuidora? Porque yo me acerqué a la marca hace muchos años porque iba a ser un evento que eran como unos juegos, así como los CrossFit Games, los 7-8 Games, Ok. donde todas las pruebas iban a ser en trampolín. Y así fue como empezó a surgir la relación. Y pues luego Cuando, me cuando nadie les animé. hacía caso a los trampolines. Exacto. Y luego pues ya me animé. Pensé pensé en desarrollar esa unidad de negocio por el tema de las certificaciones y todo. Al principio que me los traje sí fue de que, híjole, ¿cómo voy a vender esto? Y ni creas, sí fue un año de que pues no se vendían, nada más a los estudios que abrían. Pero fue a raíz de la pandemia que se disparó esa venta.
Y actualmente ya nada más, o sea, donde tú das clases es ya en la sucursal que tienen física, o sea, que es tuya. Donde yo doy clases, sí. Ajá. Ok. Sí, te lo comento porque, bueno, ahorita me ha encantado esta parte que me comentas de cómo ya pusiste los huevos en diferentes canastas. Yo te había escuchado mucho decir que tienes 3 facetas, no sé si ya, ahorita como me comentas son 4, que eras empresaria, eras coach y eras promotora del estilo de vida divertido en tus redes sociales. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Se mantiene igual? Sí se mantiene, y, o sea, yo me posiciono más como siempre emprendedora, empresaria, como coach de coaches, no solamente coach. O sea, sí creo que es como un rango más de, pues soy coach de coaches porque he certificado a muchas chavas, ¿verdad? Y también, pues sí, ahora va a entrar una nueva faceta en mí de mamá, eh, pues también que va a ser una nueva faceta y también trato de compartir, pues que no es difícil llevar un estilo de vida saludable, no es difícil y que vale la pena. Andrea, voy a pasar a la parte final, que son unas preguntas concretas. Puedes responder lo que quieras, pero no son como adivina quién. O sea, puedes tomarte tu tiempo para pensar, ¿va? Ok. ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado tu vida positivamente en los últimos 6 meses? A ver. Pues yo creo que mi Kindle. ¿Eres mucho de libros virtuales? Sí. Ok. No, me gustan en físico, no sé por qué. Como cada quien tiene su rama que le gusta. Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. La Casa de Papel es mi favorita. Ok, no piensas que... No la he visto, pero ¿qué opinas de que fueron demasiadas temporadas? ¿Todas te gustaron? Todas me gustaron. O sea, esa serie me encanta. Ok, no. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser de profesión? Por ejemplo, doctora, ingeniera. ¿En tu caso qué fue? Contadora. ¿A la fecha no te gustan los números? No. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Un pez pequeño en un estanque grande. Ok, eso quiere decir que siempre tienes las ganas de crecer o de ir por más. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy la peor haciendo esto. Cantando. Canto Ok. muy mal. ¿Eres de las que cantan a escondidas o cómo? Sí, yo cantaba y mi papá me decía, mi hijita, mejor baila. Así. Ok. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Es difícil. Ay, no sé. A ver. Mm, si está difícil esa, decirla así ahorita, pero pues puede ser algún título como, pues el camino. mm, He pensado yo sacar uno, pero que sea más como herramientas para una fitness coach, ¿verdad? Mm, Pudiera ser como algo de mi historia. Yo contaría esta historia de fit y diera muchos, no te puedo decir el título, pero diera muchas herramientas como para gente que quiera abrir un estudio, muchos temas porque creo que hay muchas fitness coaches que no dominan todo el tema de marketing o de pricing, de cuánto cobrar o cómo desarrollar bien ese modelo de negocio. Uh-huh. Sí, sería como, ¿cómo no morir en el intento? Algo así, ¿no? De Algo no así. cometas los errores que yo no Está cometí. padre. Uh-huh. Ok. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Sí tengo fracasos como, pues como sucursales que no han funcionado. Sí. Por ejemplo, pues aquí que abrí una sucursal en Cumbres y no funcionó.
pero cómo esto me prepara para el éxito, porque fue cuando fuimos moldeando el modelo de negocio hacia, pues, ahora más digital, ¿verdad? ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor. O sea, a lo mejor alguna inversión pudiera ser, pues esa, como que creo que tuve un crecimiento muy rápido que funcionó y luego quise seguir creciendo y, y ya no empecé a, como que ya no tomé todas las, no lo medí tan bien, ¿verdad? Como ese es el tema de la sucursal de Cumbres o el tema de algunas franquicias que no funcionaron en su momento. Como que el crecer muy rápido, el dejarte llevar por el boom, que es un consejo que te da mucha gente, no funciona. Siempre hay que hacer todo con una cabeza fría y con mucha estrategia, ¿verdad? Sí, no subirse al FOMO de a donde van todos, sino irlo pensando. O sea, no te estás perdiendo de nada no agarrando el boom. Exacto. ¿Cómo lidias con la incertidumbre de trabajar tanto y al final estar a la espera de no recibir nada? O de no ganar lo que esperabas. Ok, pues es porque me encanta. O sea, lo que hago me encanta, ¿verdad? Entonces, sí hay veces que no creas, yo sí tuve una etapa, especialmente ahora en pandemia, que, que decía, es que estamos haciendo todos los esfuerzos y siendo sincera, el crecimiento de nuestra red online, de nuestra comunidad online, no ha sido tan rápida como pensábamos que iba a ser. Hemos ido aprendiendo mucho en el camino y hemos ido mejorando varias cosas para poder atraer y mantener a los clientes. Eh, Al principio era muy desesperante, incluso pues no que llegara yo a una depresión, pero sí a una ansiedad muy grande. Es que estamos haciendo todo bien y por qué no estamos viendo los resultados que queremos, ¿verdad? ¿Cómo lidio con esto? Uno, sí empecé a ir al psiquiatra. O sea, para mí fue un momento donde ya me sentía tan saturada y tan abrumada que yo soy una persona muy creativa, que sentí que ya no estaba como trabajando con ese flow que lo he hecho toda la vida, que ya estaba más como compitiendo dentro de un mercado saturado. Que ya no me estaba dando el valor que yo tengo, como te digo, es que yo no soy coach, yo soy coach de coaches. Y todas estas chavitas que están saliendo ahorita, pues a lo mejor ni conocimiento tienen, nada más están ahí poniéndose en Instagram que hacen ejercicio, pero fue el darme cuenta de muchas cosas que yo tenía, del darme valor, el dejar de competir y el buscar de nuevo impulsar mi marca. ¿Y cómo luché con eso? Pues sí, la verdad, sí llegó un momento donde requería ayuda y mucha conversación con mi esposo, con mi equipo, eh, para poder como comprender, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahora que reabrimos la sucursal, que pues no es como antes, que tenías las clases llenas con 30 personas de 6 a.m. hasta 8:30 de la noche. Pero empiezas a comprender, oye, estamos pasando por una pandemia, oye, muchas de tus alumnas migraron online, oye, o sea, como que es más como comprender y no tomarme las cosas tan a pecho y tan de una manera, puedo decir que de una manera pesimista, ¿verdad? Como buscar ver las formas, uno, llevármela más tranqui, la verdad ya no me estreso tanto, antes me estresaba además, el no estar mirando tanto a la competencia, porque el mercado está muy saturado y pues siempre buscar comprender el por qué pasan las cosas, porque las cosas pasan por algo, ¿verdad? Entonces, el buscar comprender. Y comprender tus emociones, por qué estoy sintiendo esto, ¿verdad? Pero es que eso o sea, está muy cañón el hecho de uno mismo y agradezco que me lo compartas el hecho de que uno mismo sabe que ya necesita ayuda, ¿no? O
sea, Sí. ayuda psiquiátrica. En tu caso, o sea, ¿tú misma dijiste o cómo fue que dijiste ya, o sea, esto ya no puedo yo sola? No creas, mi esposo sí me decía mucho que debería hacerlo, pero pues sí, porque llegó un momento que empezaba a tener, o sea, ya no estaba siendo la Andrea de antes, pensamientos pesimistas, viendo mucho a la competencia, como ya no fluyendo en la Andrea creativa, en la Andrea, pues que todo va a salir. Creo que tuve una etapa de mucho éxito en mi vida y que llegó un momento, pues que se frenó, ¿verdad? Pero son ciclos y que yo tenía que entender que era un ciclo, ¿verdad? Era una etapa de ese ciclo y que iba a volver a disparar. Eh, y todo eso me ha ayudado mucho, pues estar en terapia, el darme cuenta de eso, ¿verdad? Que creo que le puede pasar a muchos que son gente que es muy, muy exitosa y de repente las cosas no salen como siempre le han salido y que aparte tal vez porque nos exigimos demasiado, porque tal vez para mí no es éxito, pero para otra persona sí lo sería, pero no era lo que yo esperaba. Entonces, pues eso yo creo que ha sido uno de los momentos, la pandemia totalmente ha sido uno de los momentos en, más difíciles en mi vida como empresaria, pero a la vez, pues agradezco bastante porque sigo teniendo un equipo, a todos los sigo manteniendo con su sueldo íntegro. Tengo una plataforma online que cada mes crece. Tengo un estudio de grabación para las clases online de primer mundo. Tengo mi sucursal aún de Valle Oriente. O sea, tengo tantas cosas que a veces sí hay que detenerte como un poco a pensar de, oye, no te está yendo mal. O sea, ve cómo estás dentro de esta situación, ¿verdad? Entonces, pues ahí es como pues te empiezas tú a mentalizar y a cambiar tu forma de pensar. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Inservible. Mm, Ay, no sé. O sea, un talento que no me sirva de nada, dices tú. Sí, o sea, algo que digas, creo que esto solo lo puedo hacer yo, pero no creo que tenga una gran utilidad. Así de que puedes mover las orejas o los ojos, algo así. Mm, Ay, no se me ocurre. ¿No No tienes sé. ninguno? No. Ok. ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Qué te detiene? Mm, Pues lo de sacar mi libro es algo que le he traído mucho, lo he dejado mucho así como en stand-by, ¿verdad? Eso, eso. Ujú. Y crecer más en cuanto a mis cursos online para coaches, ¿Qué te molesta actualmente de la sociedad? que son muy influenciables y que no se cuestionan nada. O sea, como este término que existe en México de ser borrego. Sí, ujú. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Casi nunca lloro, ¿eh? Déjame pensar. Mm. Yo creo que Navidad. O sea, porque es típico de que en la mesa, de que todos sacando sus emociones y te pones sentimental, ¿verdad? Ujú. Navidad. Ok. Dime una frase que te ha cambiado la vida a una frase que te guste mucho. Una frase que me gusta mucho. Me gusta mucho la frase esta de Steve Jobs de stay hungry, stay foolish y de seguir viendo, o sea, de mantener siempre esa hambre, esa ambición en la vida, pero a la vez divertirte, ¿verdad?
Creo que tengo esa gran ventaja de que tengo un trabajo en donde me puedo divertir y a la vez, pues que el crecimiento es infinito. ¿Industria o sector que crees que está muriendo? Mm, pudiera ser, pues hay muchos. Este, siempre pienso y digo, eso va a morir y ahorita no sé qué decirte, pero siempre lo pienso. Pues pudiera ser, por ejemplo, pues las tiendas de libros, este, pues totalmente muerta. Eh, no, pues esas ya murieron por completo, donde vendían tipo música y así. Este, ¿qué más? Hay muchas industrias que están muriendo. Yo siempre he dicho, pero no, que los relojes también se van a dejar de usar, porque la gente ahora pues ve la hora en su celular, ¿verdad? Los relojes, es lo que se me ocurre ahorita. Literalmente, ya aunque lleves reloj, ves la hora en tu celular. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Siempre me pasa que cuando tengo algún evento al día siguiente, sueño algo como, por ejemplo, me pasa mucho, por ejemplo, cuando estaba chiquita que tenía un festival de baile, soñaba que se me olvidaban las zapatillas. O ahora, si tengo mañana que dar, no sé, alguna plática o algún curso, sueño como que o que no me despierto o que tengo problemas para conectar. O sea, como que siempre sueño cuando tengo algún evento, como que algo como que no me sale. Pero pues luego de que es un sueño, o sea, ahí todo sale. Pero siempre me pasa. Uh-huh. Digo, en los últimos, ¿cómo mencionarlo? En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decirle no? Cuando no tengo ganas de ir a un lugar, a un evento o así, como que ya no me siento tan comprometida de que es muy mexicano eso de siempre decir que sí a todo lo que te invitan. No sabemos decir que no. No sabemos decir que no y a veces decimos que sí y no vamos y quedamos mal. Este, pero pues sí, si algo no puedo hacer o no voy a tener el tiempo de hacer, pues ya no me da pena decir que no puedo. ¿Cuál consideras que es la mejor decisión financiera de tu vida? La distribución de los trampolines. Uh-huh. Sí, ¿Hábito traerme eso. inusual o cosa absurda que ames, que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería? Como tu guilty pleasure. Guilty pleasure. Ay, a ver. Algo que digas muy, muy tú. O sea, muy. Esto creo que es extraño y me gusta solo a mí. Estoy pensando, pero no sé. Eh, pues, es que no es como un guilty pleasure, pero me gusta, ¿qué te diré? No sé, no se me ocurre. Cocinar, me gusta, es que así un guilty pleasure, no se me viene a la cabeza. Ese si lo tienes, luego me lo compartes, ¿va? Sí, luego te lo comparto. Andy, voy a pasar a la última pregunta. Antes que Ujú. nada, de verdad, muchas gracias. Me encantó todo lo que me compartiste hoy. Salí ya más, salí más emocionado y motivado de toda tu historia y cómo has diversificado. Me encantó. Ujú. Mil gracias. La última pregunta es, si no tuvieras que usar tu nombre, tu marca, tu profesión o tus logros, ¿cómo te escribirías a ti misma si tuvieras que escribir sobre ti? ¿Cómo me describiría si tuviera que escribir sobre mí? Exacto. Pues como una persona muy profunda, este, muy,
¿Cómo me describiría? O sea, te dices así como que me diga una descripción mía. Ajá, o sea, que dijeran, Andrea es esto. Pues soy muy intensa, tengo mucha energía y muy inteligente. Este, y creo que soy, algo que me describe mucho es mi disciplina. Creo que mi disciplina me ha llevado, o sea, me ha llevado a donde estoy. Ujú.